Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Eric otra vez y esto no es un resumen, no es un review, esto es un análisis y crítica, aunque probablemente no crítica de cine, de la película Dogman. Vamos a hablar algo de Drag Queens, la película de Dogman o El Hombre Perro, y hablaremos de su director Luc Besson, quien se hizo muy relevante allá por el año 1990 debido a dos cuestiones. La primera cuestión es que es el director de la famosa película León, el profesional, apodada en Hispanoamérica como El Perfecto Asesino, título que pues es una mamada, pero película que se popularizó mucho en el caso de México por ser transmitida a través del Canal 5 de Televisa en repetidas ocasiones durante años, pero también por la cuestión de que trata a una niña de 12 años interpretada por Natalie Portman, expuesta a los ambientes más hostiles y su explosivo trayecto al ser protegida por el mejor gatillero de la ciudad llamado León, interpretado por Jean Reno. La segunda cuestión que popularizó al director francés Luc Besson es su impulso por hacer de las películas espectáculos vistosos, a la vez que son bastante violentos, pero balanceados con un toque de cine europeo. De hecho, él es uno de los que redefine la manera en la que el cine francés se tenía que ver, es decir, el cómo capturar, por ejemplo, París de los 80s o cómo hacer ver el metro de París también. Y esto no es gratuito, puesto que Luc Besson es uno de los mayores exponentes del género estético cinema du look o cine de aspecto, y con esto quiere decir que se le da prioridad al espectáculo antes que a las narrativas como tal, y el nombre es bastante estúpido porque cualquier realizador cinematográfico siempre busca darle looks o aspectos a sus películas, pero bueno, definitivamente este neologismo viene del chauvinismo francés que solamente está pensando en el cine francés, es decir, yo lo habría llamado Hollywood en Francia al estilo, porque dicho estilo en efecto espectaculariza y hasta romantiza a través del espectáculo en pantalla cuestiones como la violencia y otras cuestiones mucho más complicadas a tratar, que ya no son tratables en absoluto en el cine hoy en día, como aquella relación que vemos en esa película de León. De hecho, a pesar de que no fue dirigida por Luc Besson, la película de James Bond de 1995, Golden Eye, mantiene rastros de este popular estilo francés, y lo que más delata esto que estoy mencionando es que esta película, Golden Eye, dirigida por el mejor director de cine para James Bond, el neozelandés Martin Campbell, es que está orquestada por Eric Serra, quien, por ejemplo, participó en casi toda la filmografía de Luc Besson, precisamente en la película de León, el profesional, por ejemplo. Hay que hacer notar a Eric Serra como un accesorio muy representativo de Luc Besson por su característica forma de usar sintetizadores bien escuchados en La Femme Nikita, por ejemplo, de 1990. Me refiero a la película y no a la serie basura de los 90. Y también lo recordarán por orquestar con sintetizadores el show de La Diva en El Quinto Elemento, dirigida también por Luc Besson. Y por su característica forma de meter algunos motifs en su música que sacaban de tono a la propia escena. Por ejemplo, el orquestado absurdo de la carrera de arrancones entre el Aston Martin DB5, modelo 1964 de James Bond, contra el Ferrari F355 GTS de Xenia Onatopp en esta película GoldenEye. Pero no se preocupen, yo les arreglo esa escena. Pero también recordarán a Eric Serra por sus ruidos emblemáticos, como el eco de tubo y cascabeles que pudimos escuchar en precisamente León el Profesional, mismos que vamos a también escuchar en GoldenEye, al punto de que el juego de Nintendo 64 replicó el característico sonido para darle ese carácter muy de GoldenEye que tiene GoldenEye. For England, Alex. En el caso de GoldenEye, los elementos de la música de Eric Serra se vuelven tan emblemáticos para la película por la razón de que por fin se conjuga su estilo completo con la narrativa. Es decir, que en GoldenEye vemos al principio a Bond entrar por las instalaciones de la ventilación, y el soundtrack con el ruido de tubo hará juego como si desde esas instalaciones y tuberías saliera dicha orquestación, y escucharemos coros en registros muy bajos que recuerdan el estilo de cantar del himno de la Unión Soviética, misma Unión Soviética contra la que Bond se enfrenta, o al menos se enfrenta a sus remanentes de la posguerra fría. Pero ¿por qué le estoy dando tanto énfasis al estilo de Luc Besson para filmar junto con la música de Eric Serra? Pues la razón es que estos dos juntos han hecho películas como es el caso de Subway, probablemente la película más importante a nivel creativo de Luc Besson, Nikita, León, El Quinto Elemento, Lucy, Dogman y un montón de películas. Es decir, que ambos son un estilo y Dogman será un trabajo conjunto de estos dos también. La nueva película de Luc Besson, Dogman, estrenada hace 3 semanas, el 4 de enero de este 2024, comienza como todo un enigma, mostrando a un personaje en muy malas condiciones, vistiendo ropa prácticamente de cenar
escenario, donde nos revelan rápido que el camión que conducía está lleno de perros. El interés de la audiencia debe estar al máximo por esta introducción, hasta que la escena que comenzó siendo salvaje es atada y callada con un bozal. Se trata de un arresto menos que fácil. Y aquí se empezará a notar qué tono está tomando esta película cuando vemos la estación de policía y la psiquiatra que está por interrogar al enigma en cosplay de Marilyn Monroe. Son todos afroamericanos, es decir, la inclusión no va a faltar en esta película, y es que no hay problema con las inclusiones como tal, pero es que ¿para qué las están utilizando aquí? ¿Para dónde vamos con esto? La película entonces está desplegada narrativamente en flashbacks, contada desde la celda por el enigma, que resulta llamarse Douglas Monroe, interpretado por el actor gringo Caleb Landry Jones, quien le cuenta a la psiquiatra que su padre, un recolector de perros para la perrera y fanático religioso cristiano, abusaba a golpes de él y de su madre, y que de hecho llegó a castigarlo encerrándolo meses en jaulas junto a perros, con los cuales forma una estrecha relación. La película se estaciona, se detiene en el arresto de Monroe y pasan las horas mientras este nos cuenta todas sus peripecias humanas, contándoselas a la psiquiatra llamada Evelyn, interpretada por Jojo Gibbs, quien comienza a empatizar con el desdichado hombre que también le cuenta que su padre le provocó la parálisis que tiene por un disparo en la columna, dejándolo en silla de ruedas, así como también le cuenta que su primer amor se dio a través de la actuación o en ese ambiente. Sin embargo, aquella chica entusiasta de Shakespeare, quien le incentiva un amor por el escenario, que de hecho esta chica me recuerda a alguien de apellido Schneider, de quien no relataré tanto como Monroe lo está haciendo con su psiquiatra, termina siendo exitosa incluso en Broadway y tiene un reencuentro años después con Monroe, solo para ser humillado con la aplastante realidad de que está embarazada, de lo que yo creo que sería un manjar para toda chica decente, incluyendo a esa Schneider a la que no pienso volver a mencionar en este video, lo juro. Monroe no soporta que el único refugio que pensaba que tenía estuviera comprometida con alguien que sí fuera capaz mínimamente de caminar, pero sus perros, siempre fieles, le cobijan el frío golpe de darse cuenta que no ha parado de sufrir latigazos desde que nació, y consuelan una tremenda rabia que ni siquiera sus propios perros tienen. Hasta este punto, encerrado el punto, la película sigue debiendo al público, es decir, abrimos de manera bastante potente, pero la película no tiene mucho sentido, es decir, sentido en el sentido de por qué estoy conociendo a este personaje de Douglas Monroe. Pero esta película no duda en continuar contándonos, desde la antropoperrera por supuesto, que su gusto por el escenario prevaleció y encontró apoyo en un club de drag queens dedicadas al entretenimiento, bien en el género burlesque. Monroe encuentra apoyo y es uno más de este equipo. Lo que no encontró el director de esta película, Luc Besson, fue una puta justificación para subir a su personaje al maldito escenario, porque de manera nada convincente la pantalla se contradice mostrando un éxito rotundo de una naciente drag queen capaz de hacer aplaudir a multitudes solo por sincronizar la boca y cantar éxitos o simular cantar éxitos de Edith Piaf. Este no es el único de los ridículos que esta película está presentando, pues ya se ve desde el orden que tienen los perros en el camión en la apertura del primer acto. También se va a ver en la manera en la que sobrevive Monroe a un disparo de escopeta en el estómago, el cual solo le daña la columna, y en el asalto al jefe de una banda criminal de mexicanos, cuando Monroe relata cómo mandó a Tintín a apartar un juego de bastón y pelotas para cricket, en lo que parece que era un Black Friday, donde lo más negro de toda esta estúpida secuencia no es el humor mal contado acerca de una drag queen de apellido Doolittle, parece, sino el vestido de viuda de Monroe, casi tan negro como probablemente las intenciones de Luc Besson con esta película, pero enseguida retomamos esa parte. Para colmar lo insoportable de este largometraje, Luc Besson parece hacer no un homenaje, sino un perraje a aquella absurda, pero no menos fenomenal, película de 1973, cuyos protagonistas son entrenados para asaltar un banco. Me refiero a The Doberman Gang de Frank Ray Perilli, coescritor de también otra película llamada El perro de Drácula de 1977, película que también contenía a un Doberman, cuando Monroe manda a su ejército de perros a robar las joyas de una acaudalada aristócrata en su propia casa, y veremos a dos Doberman que, a pesar de su aspecto afilado como dos espectros negros, estos han quedado como idiotas por permitir el atraco. La razón de por qué ordena ese robo, cuenta Monroe, es para redistribuir la riqueza y que no la tengan solamente los ricos, dando así, parece, la premisa para la siguiente película del decadente Luc Besson, que probablemente sea aquella premisa donde James Bond de Martin Campbell pelea contra el comunista soviético drag que no soporta a la gente con pedigrí, orquestada por supuesto por Eric Serra, algo así me imagino. La película termina con Monroe escapando porque un terrier le lleva las llaves y después le pregunta a Dios enfrente de una iglesia qué es lo que quiere de él, y para dar cierre la película
bueno, no importa cómo mierda termina esta película. Pero aquí hay algo interesante. Hay componentes muy distintivos de su proceder creativo. Por ejemplo, y es muy común en su estilo, esto de aprender a ser mujer. Tal es el caso de León, el profesional, y el caso de Nikita. Para quien no haya visto Nikita, y la recomiendo, Nikita tiene 19 años y está sumida tanto en las drogas como en una decadente vida y termina por asesinar a un policía, y por esta razón tiene que pagar su deuda trabajando como sicaria para la policía. Y es hasta este punto que Nikita empieza a encontrar la tranquilidad y un propósito, así como también comienza a conocerse como mujer. Sin embargo, este propósito está canalizado por la violencia. Como nota alterna, quisiera mencionar la muy memorable escena donde Nikita tiene que completar un trabajo en el baño de un hotel de lujo en Venecia y sus contratistas le dejan un rifle de asalto Steyr AUG-223 escondido en piezas regadas por el baño que ella tiene que armar mientras sostiene una discusión con su novio, el cual no sabe a qué se dedica su novia. Misma escena dio mucha popularidad a este rifle Bullpup austriaco por su innovador diseño y por la innovadora forma en la que presentaron este rifle a las masas en el cine. Me refiero desarmado y en partes, y esto es parte de la potencia de Luc Besson. En el caso de León, el profesional, Matilda sufre condiciones parecidas, pero siendo una niña en una familia donde su padre es un criminal y su madrastra es prostituta, y después de un funesto evento donde su familia es erradicada por uno de los mejores villanos del cine interpretado por Gary Oldman, empieza su reivindicación bajo la tutela de un asesino, así como nuevamente mencionó, comienza Matilda a conocerse como mujer. Conocerse como mujer es un componente duro del cine de Luc Besson. En Dogman sucede algo parecido, un hombre que tras varias vicisitudes aprende a ser mujer, pero esto es más bien acercarse a la idea de ser mujer, es decir, Monroe no es una trans, es una drag. Pero tomemos en cuenta que mientras Nikita o Matilda se crían dentro de la violencia del crimen, pero se forman como mujeres contra la violencia del crimen, Monroe se forma contra la familia tradicional, o lo que llamarían heteropatriarcal. Además, su camino como drag se da contra otra pareja tradicional cuando se da cuenta que la chica de la que estaba enamorado está comprometida. Es decir, los componentes del cinema du look al que pertenece Besson siempre criticaron al crimen como un deformador del sujeto o del personaje, lo mantienen atado y perturbado. Sin embargo, criticaba también a la policía por ser parte de los mismos criminales. Así lo vemos con el policía corrupto de la DEA, Norman Stanfield, en León, el profesional. Bring me everyone. What do you mean everyone? O el policía Nikita, que interpreta a Chicky Kerio, quien es el contratista de Nikita cada que la policía tiene que deshacerse de alguien. En estas películas la víctima es quien está en medio de aquello que no puede controlar, pero en Dogman la víctima se forma por sus decisiones, por cosas que sí puede controlar. Y en este caso Luc Besson, en vez de tratar a la violencia como contexto de corrupción, pone como contextos de corrupción a la religión cristiana, a la familia tradicional como un cauce disfuncional, a la pareja tradicional como excluyente y elitista, a los aristócratas como enemigos y blancos de crimen justificable. Y esta vez la policía no es criticable, y esta vez está formada casi en su totalidad por afroamericanos, y ofrecen, en vez de trámites como la revisión psiquiátrica a un criminal, ofrecen un comprensivo y amable servicio de psiquiatría y atención psicológicamente empática. Es decir, Luc Besson ha pasado de señalar a las instituciones policíacas como corruptas a pasar a decir que los heteros, los cristianos y la familia son corrupción, y ha dejado de señalar a la violencia como una adversidad para señalarla como una herramienta de redención. O sea, ¿qué demonios? ¿Pero qué pasa con los perros? ¿Cuál es la mirada sobre el perro? En esta película sobre el perro recae una mirada animalista de antiespecistas. ¿Y qué demonios es esto de especismo? El especista determina que el valor del humano está por encima del resto de los animales, significando que cualquier vida humana tendrá más valor que la de un animal. Es decir, que un antiespecista es algo así como Roma Gallardo, que piensa que los perros son más valiosos que los humanos. Entonces, ¿qué está pasando en esta película? Que los perros tienen una bondad y obvio una moral superior a la de cualquier humano, y son capaces de acoger a Monroe, a quien pueden entender como ser de luz que ha sido golpeado por las peores peripecias. Sin embargo, quisiera señalar que la película trata al perro también no como un ente de valor intrínseco, sino con el valor que caprichosamente le da el humano al perro. Esto se puede ver cuando los perros son extensiones del mismo Monroe, obedeciendo y estando a su servicio, y se puede ver también cuando ningún perro es lastimado en esta película con tal de evitar la incomodidad estética que esto siempre ofrece en el cine. Es decir, se piensa algo así como: es claro que quiero al perro porque me es un peluche preciado. Yo elijo pensar que el perro me ama, aunque no me lo pueda decir. Y a esto por supuesto también entran los drags con D de dog, porque Luc Besson expone a los drags como otra manada de esos seres capaces de entender a Monroe y donde no juegan otro papel más que el de refugio, drags que de hecho no necesitaron ni siquiera tener la sensibilidad estética al momento de aplaudir el nulo talento que prestó Besson a su personaje en el escenario. Es decir, que Luc Besson no está interesado en el componente artístico de los drags, que era aquel de criticar los estereotipos que un hombre quería dentro de una mujer, exagerándoles el maquillaje y la ropa. Luc Besson no está interesado en descifrar personalmente al drag o prestarles un espacio para entenderlos, sino que los utiliza como un refugio de su personaje marchito, y la única manera
en que se llega a concluir que los drags son esto, un refugio para alguien que jamás encaja, es pensando precisamente a los drags como fenómenos inadaptados, y esto me parece sumamente irrespetuoso por parte del director francés claramente en decadencia. De esta manera, Luc Besson se suma a la agenda de la aceptación, haciendo una película tan inofensiva como Las armas frente a los perros, queriendo complacer a cada burócrata calificador de películas en las academias, y con esto pierde la identidad que le quedaba como realizador. Y esto seguramente ha de haber pasado así por aquellas culpas que le quedan por darle una mirada tierna a una relación potente entre una niña de 12 años y un hombre de 50 en la película León el Profesional, cosa que se lo han criticado bastante y se lo han recriminado. Culpa que lo hizo volcar a darnos esta película tan miserable y estúpida que nosotros mismos compadecemos al pobre Monroe por nosotros sí ser capaces de pararnos e irnos de la sala de cine por nuestra propia cuenta sin esperar a que un perro nos traiga las llaves. La película incluso tiene tan poca resonancia que no dio lugar a que Eric Serra imprimiera su sello característico en el soundtrack y termina por hacer un soundtrack lleno de sonidos que no son relevantes en absoluto. La mediocridad esta vez es la elección de Besson al tratar de llamar la atención de lo que él cree que es una mayoría en las audiencias e intentó ponerse del lado de los buenos traicionando sus propias críticas a la autoridad que manejaba antes, críticas al crimen y críticas a la violencia, proponiendo esta vez a la autoridad como una institución consciente e integradora y sonriendo al crimen como una solución a la desigualdad, creyendo el cuento de que existe una derecha en contra de una izquierda, que la izquierda es sinónimo de comunismo y que el comunismo es igual a la inclusión y que inclusión es igual a diversidad y que diversidad es cuidar a los animales, e incluso diciendo que los mismos animales y los drags son lo mismo. Tan dislocadas están sus ideas que él, siendo francés y muy en su papel de woke revolucionario y al no entender bien la América que quiere retratar, mantuvo a los hispanos como los parásitos criminales recurrentes, que fue el grupo étnico al que encontró más rentable para hacerlos los malos, dejando así esto que es una obra maestra de cómo dejarte llevar por publicaciones de TikTok y destruir tu propio estilo cuando antes eras una institución en el cine. Aquí comienza a ir en picada la carrera de un director que fue potente en los 80s y los 90s y que bajó los brazos para ser un justiciero social de la cámara de cine, que solo lo llevó a no ser más que un mediocre propagandista de ideas que ni entiende y que jamás le interesaron, al más puro estilo de un TikToker con licencia. Ha cambiado su forma cínica de ver, por ejemplo, a la policía por una mirada condescendiente a fenómenos sociales que están en tendencia, y probablemente su cine, por ejemplo, tendría más potencia y causaría más shock si sus mismas herramientas hubieran sido reivindicadoras de los cristianismos. Es decir, por ejemplo, ser católico hoy en día es el nuevo punk, porque es tan punible como repudiado. Y esto que menciono deja claro que ni siquiera el mismo Luc Besson está seguro de qué es lo que se tiene que criticar ya. Es tanta la información acumulada por todos lados que él no alcanza a ver ya quién tiene la razón, y en su confusión quiso sumarse a ser tan incluyente que terminó no solo haciendo de su compañero sonoro Eric Serra un fantasma que no destacó durante todo el metraje, sino terminó afirmando que no tiene ya nada más que decir. Terminó haciendo a las drag queens lo mismo que los perros inofensivos en vez de tratarlos como artistas del escenario, y mostrándonos cómo es bien posible ser tan devoto a la moda que esta termina por aplanar y destruir la creatividad y hasta una carrera. Buenas noches, Luc Besson, y gracias por todo.